Bien, ahora sí, ahí vamos. Hoy vamos a compartir. Bueno, saludamos a toda la gente que luego nos va a estar viendo a través del Face o de YouTube. En el día de hoy le decía a los hermanos que vamos a suspender, vamos a poner una pausa ahí en el estudio del libro de Bereshit y vamos a ocuparnos un poquito de algo que hemos pasado por alto, no porque nos hayamos olvidado, sino porque estábamos como... También hemos cruzado ya esa etapa, ya hemos estudiado un poquito de esto, pero lo vamos a recordar o a retomar que a partir del día de hoy iniciamos este periodo, proceso de 7 Haftarot de consolación, iniciando por el día de hoy que se llama Shabbat Nahamu, el Shabbat de la consolación. Allí vamos a leer luego el profeta Isaías capítulo 40, para que lo tengan en cuenta. El Shabbat de la semana anterior se llamaba Shabbat Jasón. ¿Ok? Iniciaba la Haftará en Isaías capítulo 1, verso. Muy bien. Shabbat de la semana pasada, Shabbat Jasón. El Shabbat de esta semana se llama Nahamu. Y es el primero de 7. ¿Ok? Ahora los vamos a ver. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al séptimo Shabbat. De aquí en adelante vamos a tener Haftarot de consolación, es decir, lecturas en el profeta Isaías que nos va a hablar acerca del consuelo y de todo ese procedimiento que Dios iba a llevar a cabo o a llevar adelante, de cómo Él lo iba a hacer. Cosa que a todo el mundo le ha parecido, a todo el mundo no, es una exageración lo que dice. A mucha gente, incluso dentro del pueblo creyente de esa época, le parecía extraordinaria cosa ver. No cuadraba, ¿ok? No cuadraba las formas en las que Dios estaba diciendo. Por eso Mashiach vendrá mucho más adelante, es decir, el consuelo vendrá en persona y la gente es como que estaba... Dice, es que los profetas se cumplieron acá, ¿eh? Y de así todo es que había mucha gente que no entendía, pero otros sí, ¿sí o no? Cuando leemos capítulo 2, verso 25 de Lucas, del Evangelio de Lucas, vemos que había gente que sí estaba esperando, ¿qué cosa? El consuelo de Israel. Señor, yo te pedí que mis ojos no se cierren hasta que yo no vea el consuelo de Israel. Y ahora lo he visto. Es decir, que sí había gente que esperaba ese consuelo y que creía en la palabra de los profetas. Pero había mucho otro pueblo, y sobre todo estamos hablando de la gente que lideraba en esos tiempos, que no cuadraba las formas en las cuales los profetas habían hablado de ese acontecimiento, de cómo iba a suceder ese acontecimiento. Entonces va a ser bueno retomar un poquito. Shabbat Jasón es Shabbat fue el de la semana pasada, ¿ok? Esto es visión. Shabbat de la visión y Shabbat del consuelo. Shabbat Jasón, Isaías 1.1 leemos. Dice, es la primera palabra que aparece, ¿no? Dice visión de. ¿Bien? Visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, estoy leyendo puro español, así que los nombres salen así, y Ezequías, reyes de Judá. Miren cuánto duró la palabra del profeta Isaías, ¿eh? El periodo de 4 reyes. ¿Ok? Hasta ahí 4 reyes van. Oíd cielo, escucha tu tierra, porque, ¿se acuerdan que Moshe también hablaba así, no? Cuando se va despidiendo, utilizaba estas palabras. Oigan cielos, y escucha tu tierra, porque habla Hashem. Crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Amén. Hasta ahí. Esta es la visión que está teniendo el profeta Isaías. Por eso la Haftará se llama Jasón. Jasón, visión.
En la escritura, ¿alguien más recuerda de algún visionario? Juan en la isla de Patmos, perfecto. Hay una visión allí. Ezequiel también. Daniel. Había unos cuantos visionarios. ¿Qué es una visión? Como ver el futuro. Algo como lo que dijo Dami recién. Bien. Ahí va. Ahí vamos, con algunas juntando definiciones acá, a ver si llegamos a... Está imaginando cosas y se acerca de lo que está por pasar. Bien, Está imaginando y se acerca de lo que va a pasar. ok. ¿No? Sí te metiste, pero está bien. ¿Cómo no me meto? Sí te metiste y está muy bien que te metas. Esa es nuestra hermana Vero, para todo el público que nos ve. ¿Quién? Pedro tuvo una visión, un éxtasis. ¿Y Cornelio qué tuvo? Ah, ok. Entonces, esto no es exclusivo de. ¿Ok? Esto no es exclusivo de, sino de quien Hashem quiera brindarle la oportunidad de poder ver algo que está aconteciendo, que acontecerá. Por lo tanto, vamos a leer un poquito la historia de Cornelio. Vamos a leer un poquito la visión de Cornelio. A causa del Shabbat Jasón, el Shabbat de la visión, Hechos capítulo 10. Hoy hablábamos con mi hija. Usted sabe que le vamos a contar también al público que nos está viendo. Lamentamos que no estemos saliendo en vivo en este momento, pero después subiremos la prédica y cualquier cosa. Si llega a haber un nadiv, si no sabe lo que es la palabra en hebreo, nadiv, de los nedivim, que son los generosos, los bondadosos. Acá Casa de Muná tiene un anhelo, un sueño. ¿Ese sueño cuál es? Tener una escuela. Nos encantaría tener una escuela, formar una escuela, tener un lugar donde nosotros podamos enviar a nuestros hijos y que nuestros hijos no solamente sean capacitados en lengua, en matemática, en sociales, sean alfabetizados ellos y bien alfabetizados, sino que además podamos a los niños brindarles los valores, inculcarles los valores que provienen de la Torá. Esto que a nosotros nos ha costado horrores tal vez llegar, hemos llegado muchos de los que estamos acá bastante machucados por el transcurrir del tiempo, de los años, y siempre está eso de, como si yo hubiera sabido antes esto, no me hubiera pasado tal cosa en la vida. Entonces, en la escuela intentaremos a los niños ya brindarles las herramientas para que el día de mañana lleguen menos machucados que nosotros. Porque estando en el sistema, machucarnos van a machucar, pero lo menos posible. Que tengan más herramientas a la hora de decidir, de tomar una buena decisión. Esa es la idea que tiene Casa de Munaf, que el Creador nos permita formar eso. ¿Lo veremos, no lo veremos? No sé, pero que lo intentaremos, délo por seguro. ¿Por qué hago esta mención? Porque hoy hablábamos con mi hija y me dice, vos sabés que en la escuela, mis hijos van a una escuela que pertenece a una iglesia evangélica. Por un lado es un resguardo, por el otro a veces nos encontramos con ciertos temillas, que, papá, mira, dijeron esto y está mal, nos han mandado a llamar alguna que otra vez por algún comentario, ¿no? Navideño, por ejemplo, y nos llena de orgullo eso, ir a esas reuniones y decirle, no, es que mi hijo tiene razón, o mi hija tiene razón, y explicarles a los profesores, a la directora, a quien ahí se nos ponga adelante. Entonces hoy salió este temilla acerca de, no sé por qué le preguntaron a mi hija Mora acerca de quién no comía cerdo. Entonces ella levantó la mano y dijo, nosotros no comemos cerdo. ¿Cómo surgió esa pregunta? No sé, ella intentó explicármelo un poco, pero yo no logro entender.
En el curso. Entonces ella levantó la mano y dijo, nosotros no comemos cerdo en casa. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia, le dijo ella. Entonces la señorita, que da lengua y literatura también, ¿no? Lengua. Matemática y ciencia. El profe NASA es el que brinda la otra. Pero, por ejemplo, a ellos hace poco le estaban dando interpretación de texto en la escuela. ¿Para qué sirve interpretar texto? Para poder entender lo que está escrito, ¿no? La mayoría de los profesores que están dando clases ahí van a la iglesia. ¿Ok? Entonces la señorita dice, no, dice que eso no existe más, eso de que no se come cerdo. Porque cuando vino el lienzo y le explicó la visión de Pedro, le explicó la visión. ¿Ok? Se metió en el barro. La seño. El lunes ya voy yo a ayudarle a la seño a que pueda interpretar textos también. Cuando leemos Hechos capítulo 10, vamos a ver que el primero que tuvo una visión, ¿quién es? Vamos a leerlo juntos y vamos a hacerlo lo más rápido posible, porque hoy quiero llegar un poquito aquí. ¿Bien? Capítulo 10 del libro de los Hechos. Yo sé que usted ya lo sabe, pero es bueno recordarlo, filtrarlo, captar el mensaje y las palabras claves que tiene la historia. Mire que es de todo el capítulo 10, todo el capítulo 11. Captar las palabras claves para explicárselas a otros. Bien, del 10.1 al 10.4, en el libro de los Hechos, vamos a leer eso primero. Vamos a hablar de la visión. Hechos capítulo 10, verso 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Ok. ¿Qué dice? Bien. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, es decir, lo llamaba por su nombre. Estaba teniendo Cornelio, ¿qué cosa? No se olvide esa palabra. Una visión. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Hashem, para recordatorio. Bien, del 10.1 al 10.4 entonces tenemos a la visión de Cornelio, un gentil, recontra, hasta la médula, pero piadoso, temeroso de Dios, recibiendo una intervención divina. ¿Y usted se atreve a nombrarme a alguien que haya recibido intervención divina y sea gentil? Sí, de los feos o de los malos, no de los feos, físicamente hablando. En la Biblia, alguien que haya recibido una visión o una intervención divina que hayan sido de lo peorcito que tenemos en la Biblia. Pablo no era de lo peorcito. Uno de los enemigos. Bueno, Pablo también era enemigo, pero... Yo me acuerdo de Bilam. Se me vino rápido a la memoria el profeta Bilam. Malísimo, ¿no? Ahora le voy a recordar otro. Cuando a Abraham, antes que le cambien el nombre, ya tenía a su esposa Sara y baja a Egipto, ¿qué le hacen a Sara? Se la llevan al rey, al faraón. Y viene la intervención divina y le dice a faraón, cuidado, cuidado, cuidado. Ahí ya hay una intervención divina sobre un recontra enemigo, como un faraón, como Bilam, como lo vimos, y Nabucodonosor. Otro más. Contra Nabucodonosor también tenemos una intervención, y acá hay un Cornelio, un recontra enemigo para su tiempo, en el cual usted sabe lo que hacían los romanos contra el pueblo. Y sin embargo viene Dios e interviene en la vida. Hasta ahí a la gente le parecía escandaloso, pero para Dios no era esto escandaloso porque ya había pasado muchas veces antes.
A partir del verso 5 hasta el 9 tenemos el relato, yo fui resumiendo todo esto, ¿no? Del 10.5 al 10.9 tenemos cómo Cornelio, que recibe la visión, que el ángel le habla y le dice, manden a buscar a Pedro. Manden a buscarlo a Pedro y tráiganmelo. Hasta ahí no sabe bien Cornelio para qué, pero sí Cornelio está obedeciendo la visión que el ángel le estaba mostrando. ¿Bien? En el verso 10, es decir, 10:10 de el libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro va a tener ¿qué cosa? Va a tener hambre. Y mientras le preparan comida, con su estómago, ya comido el estómago vacío. Yo creo que de acá a un tiempo no corto, pero un día hablaremos de los estómagos vacíos. Tenemos que hablar del estómago vacío un día. De los que tienen hambre y sed de mi palabra, ¿qué tenían? Si tenían estómago vacío, o sea, eso se repite muchas veces y es una linda expresión que debajo de todo eso hay mucho material para compartir. Pero hay que comerlo, ¿eh? No está tan sencillo eso. No nos vamos a poner místico tampoco. Tenía hambre y ahí le sobreviene un éxtasis. Cuando usted busca la palabra éxtasis en griego, esto está en griego escrito, aparece una palabra que es, a ver si yo la puse acá o lo puse acá. Una palabra que va a salir en Hechos 22:17 también. 22:17, donde Pablo va a tener un éxtasis. Hechos 22:17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, dice Pablo. ¿Ok? Pablo también tuvo un éxtasis y esta misma palabra en griego se encuentra en 2 de Corintios 12:2. Segunda carta a los Corintios 12:2. Yo después cualquier cosa te paso los textos. Segunda carta a los Corintios capítulo 12 verso 2 dice: Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Fue qué? Arrebatado. Esa misma palabra arrebatado es la misma palabra que acá sale como éxtasis. ¿Ok? Porque cuando salió arrebatado, ¿qué decimos? ¿Qué decimos del arrebato? Lo que dicen de que la iglesia va a tener un arrebato. Desaparece el nefesh, ¿no? Sale volando el alma. Arrobamiento, o sea, se lo robaron. No sé qué es eso. O el arroba de la computadora. @gmail.com. Escuche, esta palabra de éxtasis, de arrebato que dice ahí, es cuando algo se sale de lo común y sobre todo habla acerca de la mente. Cuando la mente no puede cuadrar lo que está sucediendo, no se sale la mente del lugar, sino que la estructura de nuestros pensamientos están siendo rotas. La lógica está siendo desbordada. Hasta donde vos podés llegar a pensar, a entender, está siendo quebrado en ese momento para que el Eterno te esté vaciando y volviéndote a cargar el disco rígido. Ahora con nueva información. ¿Vieron que los softwares se actualizan? Y si no actualiza el teléfono, por ejemplo, la computadora, ¿qué pasa? Llega un momento en el cual inclusive deja de haber soporte. Dicen, si usted no actualiza, no hay soporte técnico. Es decir, que si se le rompe no lo vamos a poder arreglar nunca más. Deje que esto se actualice, es decir, toque actualizar ahí. Eso es la mente. Eso mismo es lo que acá parece éxtasis. Pedro tenía una estructura que hasta ahí él entendía, pero ahora viene una visión que le va a romper esa estructura para que él pueda entender algo más. Se está actualizando Pedro. ¿Bien? Continúa ahí.
También es la palabra asombro, desconcierto, arrojar la mente fuera de su estado normal. Me gustó eso. Que provoca un estado mezclado entre miedo y asombro. Perfecto. Desde el 10:11 al 10:16 se va a desarrollar esta visión que está recibiendo con los animales. ¿Ok? La visión que va a tener Pedro es con animales. Una voz le dice a Pedro, Pedro mata y come, y Pedro responde. Pedro dice, nada común, ¿verdad? ¿Y qué más? Nada común. Voy a escribir aquí. Común. Inmundo. ¿Cómo sale en Reina Valera ahí? Inmundo. Esta es la palabra hol. Y esta es la palabra, ¿cuál es? Muy bien, maravilla. Amén. No apto. Es un animal no apto para la ingesta. Son animales no aptos para la ingesta. Entonces, Pedro dice, nada de esto entró en mi boca, nada hol ni nada tamé. Entonces pone nada común y nada inmundo. Ustedes saben que esa palabra es horrorosa. Horrorosa. Por segunda vez la voz le habla y le dice, lo que Dios volvió tahor, lo que Dios lo convirtió en tahor, apto, tú no lo llames más hol. Dejó de ser hol, dejó de ser común, dejó de ser algo insignificante, dejó de ser algo intrascendente, dejó de ser algo... Eso es hol, por eso le ponen común ahí. Hay un Shabbat que, cuando hay un Shabbat que cae dentro de 2 citas, un Shabbat semanal, por ejemplo, tenemos una cita que cae un miércoles, Sukkot, supongamos, o Pesaj, miércoles. ¿Cuándo va a terminar? El otro martes, digamos. El Shabbat que está en el medio, a ese Shabbat se le suele llamar Hol. ¿Ok? Un Shabbat Hol, que es un Shabbat que no voy a decir se desprecia porque no, sino más bien que está dentro de, y digamos que ni siquiera, es como un poquito menos de trascendencia porque estamos dentro de la fiesta. ¿Ok? Entonces viene Dios y le dice a Pedro, no diga más que esto es no trascendente. Tres veces, dice el verso 16, que esto aconteció. 3 veces. A partir del verso 17 y hasta el verso 23, Pedro, perplejo dentro de sí, así está escrito, Pedro perplejo dentro de sí a causa de la visión, y el verso 19 dice, pensaba en la visión, es decir, que desde el verso 16 al verso 19 todavía está confundido, asombrado, perplejo. ¿Qué está queriéndome mostrar Dios con esto? Y en ese lapso vienen a buscarlo y el Ruach, ahí dice espíritu, ¿verdad? Le dice a Pedro, levántate, desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Ok? 3 hombres, 3 anashim. Vienen. La misma historia que Abraham, cuando vienen 3 hombres. Y también saben con quién esto sucede, cuando Jacob no quiere descender a Egipto. En el capítulo 46, verso 3 de Bereshit, vamos a encontrar que Jacob no quería ir a Egipto, no quería descender a Egipto, y viene Dios y le dice, tranquilo que yo voy junto contigo.
Desciende, no tengas miedo, que así como yo voy contigo hacia abajo, te voy a volver a traer hacia arriba. Ese descenso siempre lo hemos marcado. Ese descenso es un descenso ¿cómo? Es un descenso espiritual, es decir, yo estoy con un nivel, con una capacidad, con un conocimiento que de ahí no quiero bajar. No debemos bajar excepto que venga Dios y diga, vaya. Si viene Dios y dice, voy con vos, entonces vamos tranquilos, es decir, descendemos. Si no, claro, Él es el que maneja, Él es el conductor de este autobús. No me muevas. Vemos la misma expresión en reiteradas oportunidades, como el pastor siempre trata de inculcarles y de enseñarles, son historias muy similares con diferentes actores o protagonistas, ¿bien? En este caso, Pedro. Desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro obedece, pero la pregunta que le hago es, ¿ya comprendió la visión, Pedro? Miren que Pedro pensaba, miren que Pedro estaba ahí, estaba ahí. Obedece, Pedro. Yo voy. ¿Vos me decís que vaya o que venís conmigo? Vamos. ¿Pero entendió Pedro ya? ¿Seguro? ¿No está seguro o no entendió? No entendió. Pedro obedece, pero ya había comprendido la visión. Esa es la pregunta que yo me hice. Y ahora la vamos a desentramar. Desde el verso 24 al verso 27 tenemos la reunión que Cornelio había preparado, en la cual él había invitado a sus amigos y a sus parientes más cercanos. A sus amigos íntimos y sus parientes, Cornelio había preparado para esa caminata que iba a hacer Pedro. Esto es un resumen, rapidito. Desde el verso 28 y el verso 29, ahí tenemos, ¿qué dice el verso 28? A ver. Él les dijo, ustedes saben bien que va contra la ley que un judío tenga trato con un hombre de otra raza o se acerque a él. Pero Dios me ha mostrado que no debo llamar contaminado o impuro a nadie. ¿Ya había entendido la visión, Pedro? Ya había entendido una parte, muy bien. Ya había entendido una parte, rápido, Pedro, porque Dios estaba rompiendo su estructura. Ya había entendido una parte de la visión que era, miren, yo con ustedes no me puedo juntar. ¿Conforme a qué? A la tradición. Conforme a la tradición no puedo ir con ustedes, pero si Dios me dice que vaya, es que yo voy. Y, como dice de nuevo, el 28, Pero Dios me ha mostrado, es decir, me reveló la visión. no debo llamar común o impuro a nadie. A nadie. Que no debo llamar común o impuro. ¿Cómo dice en Reina Valera? ¿Lo leo? Que ningún hombre llame común. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame ¿Que a ningún qué? hombre, ¿O a ningún animal? Cuando yo hablo de palabras claves para que usted le muestre a otro, a ningún hombre yo llame común o inmundo. No está hablando de los animales. Está hablando de los carne y hueso. Pata, no tiene pata, este tiene pie y mano. Hombres, seres humanos, deje usted de llamar a los seres humanos de esta manera. Con los animales era solo las ovejitas que van al corral, es decir, una parábola. ¿Ok? Cuando mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿usted está pensando en ovejitas o está pensando en seres humanos? ¿Y por qué acá todavía siguen pensando en animalitos? Ay, sí, los animalitos, no hay que llamarlos más común o profano. Ahora Dios ya comemos todo. No. Si allá no son ovejitas, acá tampoco son ovejitas. Y Pedro entendió que no son ovejitas. Pedro dice, me dijo Dios que a ningún hombre yo llame común o inmundo. ¿Estamos bien?
Palabra absolutamente recontra clave para mostrarle a otros. Hombre, lea conmigo, lea acá. ¿Qué dice ahí? ¿Dice hombre o dice animales? Hombre, hombre, ser humano, hombre. ¿Entendió? Así no, esa parte no le diga. Desde el 10:30 al 10:33, el relato de Cornelio contando lo que le había acontecido con el ángel. Le cuenta a Pedro lo que le había acontecido. Del verso 34 y 35, Pedro va a reafirma lo que había entendido del mensaje que Dios le mostró. Pedro reafirma, ¿y qué dice? En verdad comprendo. Ahora comprendo, o sea, un poco más de lo que ya comprendía, que Dios no hace acepción de animales, sino que no hace acepción de qué. Porque está hablando de personas. O sea, Pedro entendió bien. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de animales para la ingesta. De personas no. Es decir, puede llamar un blanquito, un morochito, un amarillito, si tiene uno en China por allá, o si tiene uno en Argentina por acá, o si tiene uno en Rusia por allá, o si tiene uno en Estados Unidos por allá. Puede llamar de los confines de la tierra, de los 4 puntos cardinales, a quien él quiera, porque Dios no hace acepción de personas, llama a quien él quiere. Usted, Pedro, deje de seguir la tradición que dice no te junte con aquel, no te junte con el otro, porque si Dios ahí tiene un remanente, lo va a traer. Y si yo te digo que tenés que ir, vas a ir. Y Pedro lo entiende perfectamente, que el tema es con el ser humano, con el hombre. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de animales para la ingesta. 36 al 43 comienza entonces Pedro a predicar las maravillas de Dios, no solo a Cornelio, sino a todos los que estaban allí, y comienza a contarle las maravillas que había vivido mientras estuvo con Mashiach. Nosotros fuimos testigos suyos, le dice. Es hermoso cómo saca chapa Pedro ahí. 10:44 y 45 viene otro resquebrajamiento de la mente de Pedro. Ya se lo rompió en mostrarle que Dios, si quiere traer un gentil, lo va a traer. Ahora le va a romper un poco más, va a subir un poco más la vara a Dios. Y le va a mostrar en su propia cara cómo él hace descender sobre ellos Ruach HaKodesh. Y dice, y los fieles de la circuncisión quedaron... Esa es una expresión que hay que guardársela. Los fieles de la circuncisión, porque son los que después van a causar problemas. Y causaron tanto problema que hasta el día de hoy tenemos problemas gracias a ellos. Los fieles de la circuncisión que aparece ahí son los que luego van a perseguir a Pablo, por ejemplo, para tratar de matarlo. Porque primero pisaban sus predicaciones y tapaban, no, ese es lo que dijo Pablo, no tiene nada que ver. Acá miren, están viendo los fieles de la circuncisión, viendo que Dios llama a gentiles y no hay drama, y haciendo descender Ruach HaKodesh y no hay problema para Dios. ¿Cuál es el problema que van a tener después los fieles de la circuncisión? ¿Cómo se llaman? Fieles de la... ¿Cuál va a ser el problema que van a tener? La circuncisión. Con los gentiles. Si no se circuncidan, no, para ustedes no hay vida eterna. Va a empezar el lío más adelante. ¿Ok? Y ya se ponían medio bravitos. Pero lo dejamos para... no tiene nada que ver para el día de hoy. Se quedaron temblando los fieles de la circuncisión al ver que aún sobre los gentiles era derramado Ruach HaKodesh. ¿Ok? Así que acá viene la visión de Cornelio primeramente y luego la visión de Pedro. Esta es la visión de Cornelio y la visión de Pedro. Es un desplazamiento de la mente, es decir, no de la mente literalmente hablando, sino de los pensamientos que nosotros tenemos. Por eso es buenísimo, hermanos, que nuestra estructura mental, bíblica, no esté cerrada. Yo siempre cuando hablo con otros pares míos, que tenemos la responsabilidad de enseñar y demás, le digo, mire, usted cree que es así, pero no se cierre. Esto es así. El nombre es Yahweh, Yahweh, Yahweh. En otro tiempo, se calmó eso porque yo soy el que colabora. Espere.
tranquilo. No, el nombre es Yahshua, 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 no se dice así. Hombre, tranquilo, tranquilo. Está bueno que la restauración esté viniendo a nuestras vidas, pero va por otro lado. Va por nuestro cambio de conducta, nuestro mejoramiento. No va porque nos pongamos a pelear por esto y darlo por hecho y por cierto y por recontra cierto, porque ya cometimos errores cuando estábamos allá, el Creador nos trajo un poquito más hacia Él. Vamos a cometer de nuevo el mismo error, es decir, la misma necedad. No nos pongamos necios, pongámonos abiertos para seguir aprendiendo. Y vengo colaborando bastante, algunos, o sea, no hay con qué darle, pero dentro de lo que se puede colaboramos. En que la estructura mental esté abierta para que no tenga que venir Dios y quebrarla de tal manera en la cual después los fieles de la circuncisión, por ejemplo, es que llegaron hasta un límite, que no les entró más. Sin embargo, Pedro la llevó mejor. Ahí tenemos la visión. ¿Qué es una visión entonces? Es aquello que Dios va a permitir que ocurra para que tu mentalidad sea desplazada de tu estructura para que sus pensamientos vengan a nosotros. Eso es una visión. ¿O usted cree que a Isaías le gustaba predicar acerca de que Jerusalén iba a ser destruida? ¿O que él la veía destruida Jerusalén cuando la veía en su pleno esplendor y al templo también? ¿Cómo que van a destruir esto? ¿Usted cree que cuando Mashiach vino y dijo, él habló acerca del templo y le dice, en 46 años esto fue construido? ¿Cómo estaba la estructura mental de esa gente? Cerrada, hermano. Tiene que venir Dios a romper, a quebrar eso. Eso es una visión. ¿Bien? Por eso le decía a ustedes, no les fue permitido ver. Porque viendo no ven. No hay visión en el pueblo, no hay visión en los sacerdotes y el pueblo entonces moría, era destruido, etc. ¿Bien? Shabbat Nahamú. Pasamos aquí, ya al Shabbat del Consuelo. Fue un repaso también para compartirles de las diferentes o los diferentes hombres de Dios que tuvieron visión. Que nosotros podamos también ser personas receptivas de esas cosas. El Shabbat Nahamú de esta semana, que se llama Consuelen, es Isaías 41. ¿Quién me lee Isaías 41? Acá está, mi teclado. Estaba buscando el teclado. ¿Cómo empieza? A ver. Amén. Consuelen a mi pueblo, dice el Dios de ustedes. Hablen al corazón de Jerusalén y proclámenle que su servicio militar ha sido cumplido, que su error ha sido pagado por completo, pues de la mano de Hashem ha recibido una cantidad plena por todos sus pecados. ¿Digo? Uno más, a ver. Se agarra ritmo eso. Escuchen, alguien está clamando en el desierto. Despejen el camino de Hashem. Ahí va. Hagan recta la calzada para nuestro Dios a través de la llanura desértica. Que todo valle sea levantado y toda montaña y colina sea bajada y el terreno lleno de montículos tiene que llegar a ser tierra llana. Hasta ahí. Terminó el verso 4. ¿Sí? Todavía no. Ah, ese suena distinto. Bueno, va. Y el terreno escabroso, Sí. una llanura valle. Perdón, una llanura valle. Ok. En el Nuevo Mundo. Sí, sí. Bien. Perfecto. Estamos bastante bien. Ahí viene el Kol Koreh Midbar, la voz que clama en el desierto. ¿Quién era la voz que clamaba en el desierto? Juan. ¿Estamos bien? Juan, que venía como el Elías de ese tiempo. Y luego venía... No.
venía la voz que clamaba en el desierto e inmediatamente después, dice ahí, la voz que clamaba en el desierto es el que iba preparando el camino y detrás inmediatamente dice, viene el Dios nuestro. ¿Está bien? ¿Y vino o no vino? Pero es que obvio, si vino uno, también vino el otro. Ese mismo. Ese mismo. Ya estaba hablado desde estos tiempos, imagínense. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Cómo se iba a consolar el pueblo? Por eso es la primera haftará de los consuelos que vienen por delante. Es que ya va a empezar Dios a explicar cómo es que iba a venir ese consuelo. Consuélense, consuélense, ¿van a consolar solos? Que alguien los tiene que consolar. Y él dice, el que los va a consolar es vuestro Dios, el Dios de ustedes. Tranquilos. ¿Le van a pasar mal? Sí. ¿La van a pasar feo? Recontra. Pero va a haber un consuelo para ustedes. Si alguno, yo siempre pongo este ejemplo que es de lo más tenebrosos o escabrosos o morbosos como suene, pero cuando uno pierde un ser querido y vienen a darte el pésame, ¿verdad? ¿Qué está tratando de hacer la persona que viene a darte el pésame? Está tratando de consolarte. Ahora bien, este consuelo humano, ¿es efectivo? Claro que no. Se agradece el gesto, se agradece el, bueno, vino, está. Y a veces usted habla con la persona que ha perdido el ser querido, a los 2, 3, 4, 5 días, al mes o lo que sea, y dice, ¿te acordás que Juancito estuvo en el velorio? ¿Quién? ¿Fue? Sí, ¿te acordás que llevó una corona? No, no. Porque en ese momento la persona no tiene consuelo. No tiene consuelo humano, no hay. Y esto nos ha pasado a escucharlo, pero que creo que a todos los que estamos aquí, de que, vino. Ay, sí, sé que había un montón de gente, pero no sabe ni quién estaba. Pasa eso, porque el consuelo, humanamente hablando, tiene que ver con esta movida sentimental, que en ese momento oportuno es que no está mal, ¿ok? Usted sabe que el problema que yo tengo con los sentimientos, pero en ese momento oportuno no está mal. El acompañamiento, hey, lloremos juntos. Te presto mi oído, te presto mi hombro, te presto mi abrazo, vení para acá, vamos a tomar un café, lo sacamos para un lado, para el otro, para que se pueda despejar un poco. Ahora bien, tenemos otro consuelo. El otro consuelo ya sabemos quién es, la teología ya la tenemos, ¿ok? Ya sabemos que el consuelo es la venida de Mashiach. Mashiach es el consuelo de Israel. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos claro, eso está escrito en el Evangelio, lo hemos visto muchas veces, etc. Voy a volver a mi archivo acá. Vamos a leer capítulo 10 del libro de Lucas. Vamos a leer allí, a ver. Ya te confirmo. 10:25. 10:25 de Lucas. ¿Bien? He aquí un intérprete de la ley. Creo que con el subtítulo que tiene, tal vez algunos recuerden mejor la historia y todo, que es la historia que dice allí el buen samaritano. ¿Bien? Vino un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré? Tenemos el mismo problema que con el joven rico que hablamos ayer. ¿Ok? La prédica de ayer y la de hoy de este pedazo de Nahamú va de la mano. ¿Qué haré para heredar vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Otra pregunta, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo,
si he hallado gracia en tus ojos. ¿Así respondió? ¿Qué quiso hacer? ¿Saben qué quiso hacer este hombre? Que era lo que creía la gente de esa época y lo que cree la gente de esta época. Que nos vamos a salvar por guardar los mandamientos. Por eso es que responde de esta manera. Por eso es que responde de esta manera. Le cita la Torá enseguida, sigue escudándose detrás de la Torá o de los mandamientos como si eso fuera para salvación. ¿Qué le pasó al joven rico ayer cuando lo contaba? Y dijo, yo todo eso lo guardo desde niño. Uy, qué bien, amigo. Estás cerca, pero no estás adentro. Y él se fue sin consuelo. Acá tenemos otro. Él le dijo que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, cita el Shema Israel y todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, ¿haz esto? ¿Cuándo? En esta vida. En esta vida. Pero él queriendo ¿qué? Nosotros somos justificados, no justos. Él se quiso justificar a sí mismo. ¿Cómo se quería justificar? Haciendo obras de la ley. Como si eso fuese para responder su pregunta. ¿Qué hago para heredar vida eterna? Me porto bien, soy justo, soy bueno. Eso está bien. Pero para heredar vida eterna no alcanza. Eso está claro para nosotros y tiene que estar claro para nuestros oyentes. ¿Bien? Que no guardamos la Torá porque creemos que ella nos dará salvación. La letra no vivifica. Dios vivifica. Dios da vida. Y da vida en abundancia y da vida y vida eterna. La ley nos mantiene dentro de la vida. Sigo, porque este es el punto. Dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí viene y comienza a desandarse la historia. ¿Quién es mi prójimo? Respondía Mashiach y le dijo, con parábola, ¿no? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, a los cuales le despojaron, le hirieron, se fueron, lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, por aquel camino lo vio, pasó de largo. Vino un levita, llegando cerca de aquel lugar, lo vio, pasó de largo. Y vino un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Está bien? El versículo número 34 es el resumen que nosotros podemos hacer de todo esto. Cuando nosotros veamos qué es el consuelo y la estudiamos una por una a las Haftarot, el resumen de toda esa lectura es este versículo. Viene alguien, se compadece, te ve medio muerto. Lo primero que hace es vendarte las heridas. Lo segundo que va a hacer es brindarte aceite y vino. Lo tercero que él va a hacer es montarte o ponerte arriba de su cabalgadura, de su pollino de asna. Lo cuarto que él va a hacer es llevarlo a un lugar donde repose y ahí le brinden los cuidados necesarios. Lo quinto que va a hacer, si no perdí el orden, es pagar.
Y lo sexto que va a hacer es dejar la promesa. Si en algo te voy a quedar debiendo, cuando vuelva te lo pago. No te hagas problema. Lo séptimo que tiene que pasar. Sí, eso está, eso está absolutamente, eso viene acá, miren. Eso que ustedes dijeron está muy bien. ¿Me escuchan? Lo que ustedes dijeron está muy bien, pero eso no acontece aquí. Eso acontece aquí. Porque ¿saben cuándo terminan las haftarot de consolación? ¿Cuándo terminan? Antes de Yom Teruah. Las haftarot de consolación siempre terminan antes de Yom Teruah, del día de la Teruah. ¿Qué conmemoramos en el día de la Teruah? Que Él va a venir. El anuncio del regreso del Mesías. El que dijo, a la vuelta cualquier cosa te termino de pagar si te llego a deber algo. Pero el consuelo Él lo brinda en el verso 34. Venda sus heridas, echa vino y aceite y vino, en ese orden mejor. Lo pone sobre su cabalgadura. En otro lugar Él le ha dicho a Moshe, y yo lo he sacado a este pueblo como si lo hubiera llevado sobre mis lomos, sobre mis alas. Yo los llevé, que si estaban muertos, ¿a dónde van a ir? Como la gallina también. ¿Cuántas veces, oh Jerusalén, he querido juntar? Por eso dije, lo que debe pasar una vez de que nosotros somos conscientes del proceso de consuelo, lo que debe pasar es que nosotros no caminemos más como caminábamos antes. Este hombre iba de Jerusalén. ¿Por qué? ¿A dónde va, hombre? Él le dijo a sus discípulos, no se vayan de dónde. No se vayan de ahí. El sacerdote del Salmo 73 lo vengo nombrando en todas las prédicas, ¿eh? Se está haciendo famoso el sacerdote Asaf. Se quería ir también y quería descenderse para los lados de Jericó. No, porque cuando volví el rostro y mirando al santuario, yo dije, ¿a dónde voy a ir? Si ya sé cuál es su fin. Ya sé cuál es su fin. El fin de ellos era morir. ¿A dónde? ¿Por qué se estaba yendo de Jerusalén este hombre? Y lo estamos haciendo, esto hay que tomarlo en sentido metafórico, Jerusalén, Jericó, entonces no es un sentido geográfico, es un sentido espiritual. Jerusalén es el lugar de su santidad, es donde se brinda la enseñanza de nuestro Dios. Y se estaba yendo para Jericó, el lugar que el mismo Dios había dicho, eso hay que destruirlo. No desciendan a Egipto. Y recién vimos a Pedro, le dijo, Pedro, desciende. Porque yo, si fui con Jacob, también voy con vos. Si yo voy con vos, no pasa nada. Ahora, si vos descendés solo, estás entregado a los lobos. El consuelo tiene que ver con que este hombre pueda regresar ¿a dónde? A Jerusalén. No se vaya de Jerusalén. No se vaya del lugar donde aquel que nos ha comprado por precio y que ha pagado el rescate por nuestras vidas, que de quien es nuestro amo y nuestro dueño, nos quiere sostener ahí. Porque viviendo y siendo alimentados por su palabra, es que nosotros tenemos vida. Pero cuando nos alejamos de Jerusalén, es que ¿cómo quedamos? ¿Cómo estaba este? Robado, golpeado y medio muerto. ¿Qué le pasó? ¿Quiere que pongamos otra palabra, la del hijo pródigo? Mientras estaba en la casa del padre, día conmigo en Jerusalén. Estaba todo lindo y todo bien, pero un día dijo, dame la herencia que me voy.
¿Qué le pasó con el dinero? Lo perdió todo. ¿Qué le pasó? Le robaron. ¿Qué le pasó? Terminó malgastando todo lo que tenía, quedó medio corky ahí. Y cuando estaba a punto de morir, viene el samaritano y le dice, regresemos. Cambiamos el nombre y termina siendo ¿qué cosa? Las mismas historias. No es que sea repetitivo yo, sino que es repetitiva la escritura para que nosotros, ¿qué? Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, repetirle las cosas. Repetíselas una y otra vez. No te canses. ¿Qué hizo la escritura para con nosotros? Que constantemente, cambiándole los términos, pero mostrándonos las mismas historias, quiere repetirnos. ¿Por qué se va de Jerusalén? En Jerusalén, fuera de Jerusalén hay duda. Fuera de Jerusalén está Malek. Fuera de Jerusalén te van a querer matar. Fuera de Jerusalén están esperando con el cuchillo entre los dientes para arruinarte. Es que está ahí aquel que se hace pasar por, que se transfigura de ángel de luz, está esperando expectante para liquidarnos en el camino a Jericó. Viene Dios y dice, consuela a mi pueblo. Diga conmigo, hazlo regresar en sí. Eso es el consuelo. Hazlo regresar en sí, que vuelvan, que regresen, que entren en razón, que recapaciten, que se puedan revisar de tal manera y decir, mira, estoy todo quebrado acá, estoy arruinado, estoy sucio, estoy por comerle la comida a los cerdos, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy permitiendo que mi vida se destruya de esta manera cuando allá en la casa de mi padre, aunque yo le diga, Señor, soy un jornalero, tómame como un jornalero tuyo? No, tranquilo, si usted no ha perdido la... Aquí adelante decimos, acá está escrito en nosotros, heredero de vida eterna. Usted no ha perdido eso. Valoremos el consuelo de Israel. Valoremos a quien consuela a Israel. Valoremos de tal manera que nosotros también podamos ser participantes de consolar a otros. Lea conmigo 2 Corintios capítulo 1, verso 3. Con esto vamos cerrando. Segunda carta a los Corintios capítulo 1. Amén. Bendito sea el Dios y Padre. Somos buenos, lo leemos así, pero ya no estamos hablando hoy de teología. De nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cómo estaba el hombre que quedó medio muerto? Dígame si no estaba atribulado. ¿Cómo estaba el hijo pródigo mientras no estaba en la casa? Dígame si no estaba atribulado. Para que podamos también nosotros, ¿qué cosa? Consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, ¿qué es el consuelo? Apapachar al hermano. Hermano, ya va a pasar, ya te vas a olvidar, quédate tranquilo. Dios te ama así como sos. Que consolar al hermano y hacerlo volver. Que vuelva a mirar a papá, que vuelva a mirar hacia Jerusalén, que vuelva a girar su rostro de tal manera que ahora quede mirando hacia el lugar de su santidad.
hacia el monte de su santidad. Behar Kodsho, el monte de su santidad. Nosotros hemos sido consolados, hermano. Creo que lo escribí hace la semana pasada o la anterior. Nosotros ya hemos sido consolados. No estamos esperando el consuelo. A lo sumo estamos esperando el regreso. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Leemos el 3 y 4. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí la Sucá de Dios. ¿Ok? Ya saben lo que es la Sucá. ¿Y cuándo armamos la Sucá? ¿Ok? De aquí para adelante. He aquí la Sucá de Dios con los hombres. Miren que la Sucá de Dios no es lo que nosotros armamos, ¿eh? No es ¿cómo es? La carpa que nosotros armamos ahí. La Sucá de Dios, el que los reúne a todos, el que estuvo con los hombres y el que volverá. ¿Bien? Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. ¿Eh? ¿Por qué citamos este texto? Porque falta que consuele, mejor dicho, falta la finalización del consuelo. Ya hemos sido consolados, ya nos ha vendado, ha puesto su aceite y su vino en nosotros. ¿Qué es el vino? ¿Y el aceite? ¿Le gustó? ¿No? Se va a armar acá. Además del aceite del vino, Él viene y dice también que tiene, nos venda las heridas, pone aceite y vino, nos lleva, nos deja en el mesón, paga la cuenta y nos armamos con el aceite y vino, lo hacemos después de fuera de cámara porque se arma. Hermosos, son lindos. Son lindos ustedes, gracias. Leo este texto porque este texto nos conduce. Ahí hay una letra, miren, hay un montón de letras ahí, ¿no? En el verso 3, no, en el verso, entre el 3 y el 4, en el 4 hay, y ya no habrá muerte. La letra F, chiquitita. ¿Ok? En los celulares por ahí no sale. Eso debe ayudar. Además del profeta, leamos primero 7:17 de Apocalipsis. Porque el Cordero está en medio del trono. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios, ¿quién va a enjugar la lágrima? ¿O el Cordero? Y algunos dicen, no, el Cordero. Y acá dice, Dios enjugará la lágrima. ¿O será que el Cordero y Dios es lo mismo? ¿Ok? Ahora bien, de acá después si nos fuéramos para Isaías, efectivamente, y hiciéramos un par de unir algunos textos más, seguiríamos desarrollando o aprendiendo otros procedimientos más que el consuelo va a desarrollar, que no los vamos a hacer hoy, efectivamente,
Pero ya se los dejo mencionado estos textos. Que parte del consuelo ya lo hemos recibido. Pero la Escritura dirá, en este mundo tendrán, y allá, cuando termine y cuando se cumpla esto, cuando la Sucá de David regrese y reúna a todos, allí ya no habrá más. No habrá más tribulación, no habrá más dolor, no habrá más para nosotros muerte, como está escrito allí. Eso todavía no pasó, por lo tanto estamos expuestos a eso. Pero que Hashem siga curando nuestras heridas. Nuestras heridas que han sido saldadas, porque las heridas vienen a causa de los errores. Las heridas vienen a causa de las malas decisiones. Las heridas vienen a causa de ciertas situaciones o puertas que nosotros abrimos y de afuera entró y causó daño el enemigo. Esas heridas, Él las ha vendado. Que siga curándonos. Que siga echándonos en nosotros también ese vino que ayuda a cicatrizar más rápido. ¿Ok? Eso es lo que anhelamos. Que nuestro gran, sabio, inmortal y único Dios regrese a terminar y a completar lo que Él nos dijo. Yo soy el consuelo para Israel. Amén. Vamos a dar un aplauso al Rey de la vida. Y prontamente se cumplirá su regreso. Baruch Hashem.